Gracias, mis amigos. Pues esa es la ciudad 25 años después. Una ciudad que tiene sus problemas, sus vicisitudes, pero que es indiscutible su evolución, producto de un gran esfuerzo de todos los guatemaltecos. Yo no he querido desperdiciar este foro privilegiado hablando más de la ciudad. Y si ustedes me lo permiten, voy a hablar un poco del país y de nuestro futuro. Y por eso es que les agradezco especialmente esta invitación y voy a leer el discurso porque quiero estar seguro de no dejar nada en el tintero. Imagino que entre tantos rotarios, personas que se preocupan por el país, por la sociedad, por las necesidades del prójimo, habrá más de alguno que, como yo, siente una profunda pena por la situación que atraviesa nuestro país. Es triste, muy triste, ver que una sociedad se divide, que las instituciones se vienen al suelo, que la autoridad ya nada significa, que los jóvenes quisieran haber nacido en otro país o bien emigrar a otro país. Es muy triste darnos cuenta que muchas personas a nuestro alrededor se avergüenzan de ser guatemaltecos. Pero a los más jóvenes les digo que eso no siempre fue así. Hubo una época en que Guatemala era posible caminar a pie por las calles. Hubo una época en que teníamos fines comunes y sabíamos a dónde dirigir el país. Hubo una época en que la violencia nos escandalizaba y hacíamos cualquier cosa para evitarla. Hubo una época en que las familias estaban unidas y los padres se ocupaban de hacer de sus hijos hombres y mujeres de bien. Hubo una época en que había respeto por la autoridad, en que teníamos valores y sentíamos temor a Dios. Hubo una época en que había quien mandaba, en que no se discutían las decisiones que favorecían a la mayoría de las personas. Hubo una época en que los guatemaltecos éramos dueños de Guatemala, en que decidíamos nuestro propio destino. Hubo una época en las que las potencias del mundo respetaban a Guatemala y no metían sus manos en nuestras vidas. Hubo una época en que la ropa sucia la lavábamos en casa y nadie se atrevía a decirnos cómo gobernar nuestro hogar. Poco a poco, con los enfrentamientos ideológicos, la sociedad guatemalteca se fue dividiendo. Tuvimos una guerra civil sorda y escondida. Pero en 1996 vino la firma de la paz, y eso constituyó dentro y fuera de Guatemala una corriente de aire fresco, una luz de esperanza. La firma de la paz fue la condición política necesaria para comenzar a reconstruir nuestra Guatemala. Dicen que no hay peor cosa para una sociedad que una guerra, y que no hay peor guerra que la que se libra entre hermanos. La guerra civil no solo dividió nuestro pensamiento, fragmentó nuestras identidades, sino también paralizó y destruyó buena parte de nuestra capacidad productiva. A partir de 1996, con el problema político saldado y los acuerdos de paz bajo el brazo como una gran agenda de la nación, empezamos a reconstruir Guatemala. Recuperamos las bases materiales de la producción. Empezamos desde lo más básico. Modernizamos un enorme porcentaje de la infraestructura productiva del país. Pero tristemente, en una nación, sobre todo después de una herida reciente, siempre hay traidores.
Fueron ellos, esos traidores que solo persiguen intereses personales y sectoriales, muchas veces de fuera, quienes se encargaron de echar a perder ese inicio fresco, noble, ese esfuerzo por el bien común. Hoy, mis queridas amigas y amigos, estamos cerrando la primera década del siglo XXI y con gran pesar tenemos que reconocer que entre el año 2000 y el 2010 ha sido una década perdida. Una década en que hemos perdido la esperanza de levantar el país. Nuestros amigos, entre comillas, de la comunidad internacional ya nos llaman una nación defectuosa o un Estado colapsado. Una década en que hemos perdido la capacidad de compasión, en que nos hemos habituado a la violencia. Una década en que nos hemos enfrentado unos con otros, en que nos hemos atrincherado en nuestras casas, en nuestras cuadras, en nuestras colonias. Una década en que se ha generalizado y perdido todo vestigio de respeto a la autoridad y a las instituciones. Una década que ha acabado con nuestro antiguo orgullo de ser guatemaltecos y pasamos a ser un pueblo continuamente difamado, sobre todo en el exterior. Una década en que la política ha caído en manos gangsteriles, en que la prensa se ha convertido en un mercado donde se compra y vende la opinión. Una década en que nos vendieron el espejito de la democracia, la libertad y los derechos humanos, y lo que hemos obtenido en realidad es una democracia sin jefatura, en la que priva la anarquía, el miedo y la mentira como pan de cada día. Estoy triste, estoy verdaderamente preocupado. Siento el impulso irrefrendable de hacer algo, de defender a mi país, de decir primero la patria, después el mundo. Si algo me ha enseñado la experiencia, mis amigos, es que los heroísmos, los verdaderos heroísmos, nunca son individuales. Los esfuerzos que realmente han sacado las sociedades de los momentos de crisis son siempre trabajo de muchos. Un trabajo que no es el fruto del diálogo. El diálogo divide, confunde. El diálogo es un juego que suma cero. Lo que mueve a una sociedad hacia sus fines y su bien común es el liderazgo. Una persona no va a seguir a otra por los argumentos que esgrime, sino por la admiración, por el deseo de ser como él o ella, el deseo de seguir a un caudillaje heroico. Eso es lo que nos hace falta en Guatemala. Hemos tenido cualquier cantidad de mesas de diálogo, de grupos de presión, movimientos de reivindicación, procesos de concertación, pero después de una década podemos preguntar, ¿qué nos ha traído toda esa apertura democrática? Toda esa política de defensa de los derechos humanos. Nos ha traído confusión, anarquía, nos ha traído división y enfrentamiento. Nos ha paralizado la sociedad y ha abierto las puertas para que el crimen sustituya al poder y la mentira sustituya a la información. Esta situación es parecida a la de un individuo que se deja a merced de la violencia y se le amarran encima las manos y los pies, o la de una familia en que las estructuras de autoridad se han roto y a cada quien hace lo que se le da la gana. ¿Qué sería de una familia donde los padres no tienen autoridad sobre los hijos, donde los hijos están al mismo nivel que los padres? En una familia como en una sociedad tiene que existir un orden, y un orden solo se expresa a través de una escala jerarquizada. Pero la autoridad que se ordena en una jerarquía no se gana con el diálogo estéril, no se gana tampoco con la imposición ciega y arbitraria, se gana con el liderazgo. Se gana en el momento en que muchos se unen al proyecto de alguien que representa el sentir profundo de la mayoría. Bien dicen
que para salir a flote primero hay que tocar fondo. Estamos tocando fondo. Estamos llegando al momento en que hay que replantearnos de una forma seria y comprometida la recuperación del Estado, de las instituciones, de las normas que nos harán vivir en paz y armonía. Estamos llegando al momento en que debe surgir un nuevo liderazgo, el liderazgo que haga que nos olvidemos de las diferencias y nos enfoquemos en lo que es prioritario, que nos identifique como parte de un mismo destino, que nos muestre las bondades de la autoridad y del orden. Creo, sin temor a equivocarme, que ese momento ha llegado, mis amigos. Este es el momento en que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar a nuestra Guatemala. Hoy por hoy no hay medias tintas, ni términos medios. O salvamos Guatemala o la perdemos, y ustedes saben que sin lucha no hay victoria. Pero sé que no estoy solo. Sé, como dije al inicio, que todavía hay guatemaltecos dispuestos a dar lo mejor de sí antes de pensar en sí, para salvarla y defenderla. Ustedes son un ejemplo de ese guatemalteco que ama a su país, que quiere verlo desarrollado, en paz, persiguiendo un destino propio. Ese guatemalteco que quiere vivir en una patria digna y respetada. Sé que no estoy solo en esta lucha. Para finalizar, déjenme leerles una oración que creo que viene muy al caso. Señor, venimos delante de ti este día para pedirte perdón y pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice maldición a aquellos que llaman bien a lo que está mal. Y es exactamente lo que hemos hecho. Hemos perdido el equilibrio espiritual y hemos cambiado nuestros valores. Hemos explotado al pobre y le hemos llamado a eso suerte. Hemos recompensado la pereza y la hemos llamado ayuda social. Hemos matado a nuestros hijos que aún no han nacido y lo hemos llamado libre elección. Hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y los hemos llamado desarrollar su autoestima. Hemos abusado del poder y hemos llamado a eso política. Hemos codiciado los bienes de nuestros vecinos y a eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas de radio y televisión y gastado mucha tinta, mucha grosería, y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos ridiculizado los valores establecidos desde hace mucho tiempo por nuestros ancestros y a esto lo hemos llamado obsoleto y pasado. Oh Dios mío, mira en lo profundo de nuestros corazones, purifícanos y líbranos de nuestros pecados. Amén. Muchas gracias.